Hermano, buenas tardes, que Dios me le bendiga, que el Señor Jesús siempre esté con nosotros, librándonos de todas estas cosas malas que están aconteciendo en este mundo. Cuando digo esto es porque hoy mismo, acabo yo de ver en las redes sociales que en Israel, el pueblo de Dios, donde Dios vino para ser su rey, su pueblo, la gente que Dios apartó para que sean su pueblo en Israel, aquellos israelitas que mataron, los judíos que mataron a Jesucristo por esa ley mosaica de Moisés, porque no creyeron en Jesucristo. Hoy en día están queriendo aprobar un decreto en el Congreso de Israel que todas las personas que lo encuentren predicando en el nombre de Jesucristo sea condenado a 1 año de prisión. Y si a menor de 14 años, que sea a 2 años de prisión. Es decir, el judaísmo se mantiene vigente, todavía haciendo daño a toda la humanidad. Pero no solamente en Israel suceden estas cosas. Aquí también, fuera de Israel, en las iglesias, a donde quiera que la iglesia depende de un ministerio de hombre y no del ministerio que Dios tiene, también existe el judaísmo. El ministerio de hombres que obligan a los pastores, a esos pastores, a hacer cosas que van en contra de las cosas de Dios, según la Biblia. Entonces ahí también eso está el judaísmo. Yo siempre lo vengo diciendo. El judaísmo está en todas partes del mundo. Como está Jesucristo en todas partes del mundo, también está el judaísmo. Porque las iglesias mantienen un judaísmo porque adoran a dos señores. Están adorando al ministerio de hombre y al ministerio de Dios. Y Dios manda en cantidades de cosas. Él manda a que adoren solamente a su Dios, que escuchen la voz de Dios y hagan lo que Dios le ponga en su mente, no la orden que le está dando ese ministerio de hombre. Y lo dice en diferentes partes. Lo dice cuando Dios creó los mandamientos de la ley de Dios. En Éxodo 20, ahí Él dice, amará a tu Dios por encima de todas las cosas. Solamente haz lo que yo te diga, no haga lo que te diga otro para que no fracase. Pero también lo dice en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, dice el apóstol Pablo, no te unas a yugo desigual. Todos saben, los cristianos saben lo que significa eso, porque yugo desigual no solamente es la mujer, como piensan muchos, que está hablando solamente de la esposa, está hablando de todo aquel que te ponga en el camino de tú hacer las cosas en contra de Dios. Pero también el apóstol Santiago, en el libro de Santiago 4:4, dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que se haga amigo del mundo, se está haciendo enemigo de Dios. Entonces es que están diciendo, solamente hagan la voluntad de Dios. Llévense de mí, que yo soy el que estoy diciéndole, hagan mis cosas, lo que yo le ponga en su mente a ustedes, hagan. O lo que te diga esa Biblia, que no se equivoca, porque esa ñoña no se equivoca, la Biblia. Y ellos están adorando un ministerio de hombres y haciendo lo que le da la gana. Y fíjense lo que le pasó a Moisés, que no pudo ir a la tierra prometida por su vanagloria. Así es, hermanos cristianos, evangélicos, pastores y pastoras, acógense a las cosas de Dios. Porque recuérdense la respuesta cuando en Mateo 8, en el versículo 5, el centurión llega para pedirle que le sanara a su criado que él quería mucho. Y él le dice, Jesús le dice, yo voy y lo sanaré. Entonces, ¿qué le dice el centurión? No, tiene que ir, diga las palabras y
mi criado se va a sanar, porque él tenía fe y creía en Dios. Entonces Jesús se sintió bien con eso y dijo contento con la fe del centurión: solo diga sus palabras y su criado se sanará, porque él andaba con una bola de discípulos ahí, y de fariseos y de judíos que no creían, no tenían la fe que tenía el centurión. Es decir, cualquiera de fuera puede tener más fe y creer más en Dios que cualquiera que esté dentro de la iglesia. Y la respuesta que Jesucristo le da a ellos, que por eso él dice así, en el mismo capítulo 8, ahí dice que vendrán del occidente y del oriente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino, se está refiriendo a esas personas que adoran a dos señores. Se está refiriendo a dos personas que adoran a dos señores. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Por eso es que yo me siento mal cuando yo veo que están adorando a dos señores, porque es que lo dicen en diferentes partes. No adorar a dos señores, lo está hablando demasiado clarito. Adora a un solo Señor que se llama Dios. Y por eso fue también que por esa creencia que tenían los judíos y que se vivía, que la iglesia estaba dividida con el lugar santísimo y el lugar santo. El día que Jesucristo muere, cuando él murió en la cruz, en el capítulo 27 del libro de San Mateo, en el verso 51, ahí cuando tembló la tierra también se rasgó la cortina del templo. El velo del templo fue rasgado en dos pedazos para que se viera de afuera lo que había adentro. Eso significa que Jesús unificó la iglesia, porque ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió y fue resucitado, ese será salvo. No es como ellos se están creyendo, que a cualquier persona sin conocer el sentimiento que tiene con Jesucristo lo hacen que pase una vergüenza, lo humillan cuando quieren ir a un púlpito, acercarse de un púlpito, están tratando de reempujarlo y quitarlo de ahí, sin saber las cosas como vienen. Y yo le hago un llamado muy especial a esos evangélicos, a esos pastores, que el día que aparezca un pastor que haga una iglesia independiente, ese día ese pastor se está independiente, pero del ministerio de hombres. Ese día ese pastor se casará con la gloria, hermano. La gloria es de Dios, y que Dios me le bendiga mucho y que Dios me los cuide. Cásense con la gloria, pastores. Hagan la voluntad de Dios solamente, no adoren hombres, no adoren ese ministerio de hombres. Amén, amén. La gloria siempre sigo siendo de Dios, Señor. Amén, amén.